Hola queridos amigos, hoy quiero referirme a un tema que se llama el conflicto de intereses a propósito de la reforma a la salud que se adelanta en el gobierno y que está próximo a presentarse al Congreso de la República, el texto definitivo. ¿Cuándo aparece el conflicto de intereses? Cuando nosotros ejercemos una misión que tiene un interés primario. En este caso, la salud, el interés primario es proveer promoción, prevención de la salud, evitar la enfermedad o curar y rehabilitar en el caso de la atención a los usuarios. Ese es el interés primario. Entonces aparece conflicto de intereses cuando ese interés primario es afectado por intereses secundarios, ya sean de tipo económico o en especie, como en el caso que se presenta cuando al médico para que recete determinado medicamento o utilice determinados insumos médicos, se le da una participación económica o se le dan incentivos como patrocinios a eventos, congresos, etcétera. Entonces, o regalos. Entonces, ahí aparece un interés que generalmente es indebido en el tema ético, porque va a afectar la toma de decisiones. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de 30 médicos colombianos que están presos en Chile porque montaron una empresa criminal para vender incapacidades. Esto ahí primó un interés secundario, no el interés primario, sino el interés secundario de enriquecimiento ilícito. Entonces, en la discusión de la reforma a la salud, tenemos que exigir que quienes estén opinando, todos los grupos de interés, que en este caso es toda la población, porque la salud afecta a toda la población, presenten su declaración de conflicto de intereses. Entonces lo vemos, por ejemplo, quiero referirme hoy al tema de la prensa, de los grandes medios masivos de divulgación o de información, que desinforman, dicen mentiras, sacan de contextos determinadas palabras de las autoridades que están promoviendo la reforma. Entonces, sería bueno que los periodistas hicieran una declaración de conflicto de intereses, saber cuáles de ellos tienen intereses económicos, sus grupos económicos, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento, el grupo Ardila, el grupo Gilinski, etcétera, y el grupo empresarial antioqueño, cuáles de ellos tienen medios de comunicación y además poseen EPS o intereses en las empresas promotoras de salud o en las empresas prestadoras de servicios. Esto es importante para que la población se entere de a qué juega cada quien y cuál es la apuesta que está haciendo. Vimos ayer en la W Radio cómo una entrevista con dos renombrados médicos colombianos era manipulada por el director de la emisora, entre otras cosas cuñado del expresidente Duque, y trataba de confundir o de tergiversar la información que dio la ministra cuando decía que se necesita una junta de autorregulación en las entidades públicas. Esto lo han manipulado en favor de terceros para tratar de desprestigiar la reforma. La autorregulación significa que los médicos tenemos que ser sensatos y tenemos que ser racionales. El médico es un girador. Todos los actos que hacen los médicos, la receta, expedir análisis, expedir imágenes, solicitud de estudio de imagenología, extender en incapacidades, certificados de maternidad, etcétera, todo tiene un impacto fiscal. Como no va a existir la EPS, entonces las instituciones prestadoras de servicios deben tener la autorregulación. De esto que se trata. Entonces, en fin, cada quien que vaya a opinar dentro de estos grandes medios debería hacer una declaración de conflictos de intereses. Pero parece que la ética únicamente se le exige a los médicos y no se le exige a los medios de comunicación. Creo que en esto las escuelas de comunicación tienen mucho que informarnos, que decirnos. ¿Qué pasa con la ética y la vocación dentro de la comunicación social? Bueno, muy buenas tardes.